Bienvenidos sean todos ustedes al webinar del grupo número 3 del curso de Filosofía y Ética a cargo de la docente Ana Julia Larcón Trillo. Como integrantes del webinar tenemos a Ciesa Moreno Luz Elita Gutiérrez Bendezú Heidi Villegas Valdivia Adrián Rojas Ruiz Gabriela y quien les habla Alarcón Zúñiga Solange Felicitas. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, sí se le llega a escuchar. Ya, listo, por favor. Entonces, damos inicio al presente webinar. Compañero, por favor, y compañera con compartiendo el PPT. Compañero, ya. Iniciamos con la presentación. La compañera Larcón. Listo. Muy buenas noches con todos los presentes y sean bienvenidos todos ustedes al webinar del grupo 3 del curso de Filosofía y Ética, que tiene como tema el desalojo sin solución en el cono norte de Perú, quien será desarrollado por un experto de talla, el doctor Guevara, quien nos brindará la información y que los participantes presentes podrán hacer sus preguntas de forma ordenada. Se les pide, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio. También que mientras el ponente haga su explicación no sea interrumpido. Y que también, lo más importante, que en el chat general se mandará dos enlaces. El primero para registrar la asistencia y al finalizar la reunión se mandará para la satisfacción del webinar presentado. Comenzamos, por favor. Señorita Gabriela, por favor, con los datos del ponente. Nuestro especialista es el doctor Clodomiro Guevara Vergara.
Nuestro tema es crisis en el cono norte, desalojo sin solución. Los organizadores es Villegas, Vladimira Gilbert Adrián, Alarcón Zúñiga Solage, Teresa Monero Lucelita, Gutiérrez Bendezú Heidi y Rojas Luz Gabriela. Información personal, tenemos al doctor Clodomiro Guevara Vergara, donde él estudió en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega del 2011 al 2018. Su especialidad, Derecho y Ciencias Políticas. El grado académico, título de abogado, en el registro en el Colegio de Abogados de Lima 78969, que está habilitado. Es profesional capacitado para el laboral bajo presión. Siguiente. Su experiencia laboral es en junio 2012 a junio 2015 en Korea Motors SRL en el área de Derecho Penal, Administrativo, Civil y Tributario. Su cargo es abogado. En mayo 2015 a junio del 2017 en HBS Colec, área Asesoría Jurídica en casos de violencia familiar y Derecho de los Niños y Adolescentes. Su cargo fue abogado. En el 2015, a agosto del 2018, en Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Área Gestión Ambiental, cargo presidente del Comité de Gestión Refugio de Vida Silvestre, LAMCAR. En el 2015, a diciembre del 2015, en la Universidad Alas Peruanas, en el área docencia, Derecho Constitucional Administrativo y Derecho Procesal Tributario. Su cargo fue docente. Tenemos en septiembre del 2015 a diciembre de 2015 en la Escuela de la Política Nacional, Chiclayo, en el área docencia, curso de Código Penal Militar Policial, cargo docente. En marzo del 2017 a junio del 2017 en la Escuela de Policía Nacional Chiclayo. También tenemos en marzo de 2015 a diciembre del 2015 en HBS Colec, en el área de docencia, educación cívica y persona, familia y relaciones humanas. Su cargo, docente. En noviembre del 2016 a diciembre del 2016 en la Escuela de la Policía Nacional de Chiclayo, en el área de docencia, curso Derecho Penal 2, su cargo fue docente. En enero del 2015 a enero del 2016, del 2016 a enero del 2016, en la Escuela de Policía Nacional Chiclayo, en el área docencia, curso de Código Penal Militar Policial. En el 2015 al 2016, en la Universidad Alas Peruanas, el área de docencia, Escuela Profesional de Derecho y Administración y Negocios Internacionales. Su cargo fue docente. En febrero del 2016 a junio del 2016, en la Escuela de la Policía Nacional de Chiclayo, el área docencia, curso de nuevo Código Procesal Penal, su cargo fue docente. En el 2015, a agosto del 2018, en Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Área Gestión Ambiental, cargo presidente del Comité de Gestión Refugio de Vida Silvestre, LAMCAR. En el 2015, a diciembre del 2015, en la Universidad Alas Peruanas, en el área docencia, Derecho Constitucional Administrativo y Derecho Procesal Tributario. Su cargo fue docente. A continuación, veremos un video. Este video presentará pues la realidad del cono norte de Perú, en este caso especificando en la zona de Caraballo, sobre la problemática a desarrollar, ¿no?, en este webinar.
cómo ve, mira cómo es posible que gente pobre ahora se quede sin casa, justicia. Yo soy madre soltera, tengo una hija. Acá somos gente pobre, por favor ayúdenos. Violento y salvaje. Así fue el desalojo de 22 de 57 familias de la Asociación Cruz de Mayo en el kilómetro 24,5 de la avenida Tupac Amaru, en el distrito de Caraballo. Más de 50 sujetos con uniformes de personal privado de seguridad llegaron provistos de palos y maquinaria pesada. En medio de enfrentamientos y caos, destrozaron más de 15 viviendas. Al ver que su casa iba a ser demolida, una mujer que se encontraba con su bebé en brazos en el techo intenta ponerse a salvo, pero cae producto de la inestabilidad del inmueble. A medida que pasaban los minutos, la desesperación se apoderaba de todos los vecinos. Su intento de frenar el desalojo era inútil. En medio del caos y la tensión, esta mujer se desmayó tras ver cómo demolían su vivienda, construida hace 20 años. Quieren venir a desalojarnos y hoy día han venido a hacer esto, señores. Nos vienen a desalojar viviendo 54 años, con tanto esfuerzo hemos hecho nuestras casas para ahora vivir en las calles. Los vecinos señalaron a Francisco Domingo Palermo Cabrejos, exministro de Educación durante el gobierno de Alberto Fujimori, como el responsable de este desalojo. Según afirmaron, desde el año 2005 vienen intentando formalizarse como propietarios, pero según señalan, en el 2010, cuando comenzaron a revalorizarse los predios, fueron denunciados por Francisco Domingo Palermo Cabrejos por usurpación de propiedad. En el 2008 viene y nos da COFOPRI nuestra unidad catastral 0338. Aquí usted puede ver acá le da como condición de poseedor, le da. Poseedor, no a Miranda Flores de Navarro Lucila y Navarro Quispe Manuel, los padres. Pero sin embargo, el 2010 nos denuncia el señor Francisco Domingo Palermo. Nos lleva a un juicio y en ese juicio él nunca demuestra de que hemos sido usurpadores. Agregaron que el conflicto se habría generado por el incremento del valor del predio. Hay gente que quiere traficar estos terrenos. Ahí había puesto el presidente Ollanta, puso ahí un letrero grandazo. Señores, estamos haciendo la autopista y sus terrenos van a ser valorizados. ¿Para qué dijo eso? ¿Ah? ¿Para qué dijo eso? Para que esos hambrientos empiecen a hacer más rápido los documentos. Este terreno no le da importancia hasta que han abierto ese mercado al frente. Ahí recién han tomado importancia, han venido a tumbarnos ya la casa hecho ya. Afirmaron que de no cesar en este intento de desalojo, marcharán hasta Palacio de Gobierno para reclamar lo que ellos consideran su hogar de toda la vida. Sitio nos retiramos porque no tenemos dónde vivir. Por favor, que nos den nuestra casita. Desde hace más de 50 años ocupaban la avenida Universitaria, en la zona Hacienda Caudivilla, en Caraballo. Sin embargo, hoy solo queda escombros sobre esta vía pública, tras haber sido desalojados. Ha hecho tanto, ha dejado de comer por tener una casita, para que ahora vengan tranquilamente y mira cómo la han botado. Y acá tengo una casita, que mi hijo nació acá, sus documentos, todo con mi nombre, todo estamos con esta dirección. El presidente de la Asociación Histórica Caudevilla, Boris Toribio, asegura que jamás fueron notificados, pese a que el predio está en juicio.
vienen de esta manera sorpresiva porque no hemos ido notificando a podernos pues atropellar todos nuestros derechos, ¿no? Versión que fue desmentida por el gerente municipal de Caraballo, Johnny Toma, quien además detalló la importancia de liberar esta vía. 59 familias aproximadamente, sí se ha hecho pues el procedimiento regular a través de una medida cautelar. También se ha conversado con 14, 15 familias para poder reubicarlos según tenemos acá el próximo terminal en el cruce de Chimpollo con Universitaria, el próximo terminal de Metropolitano. Más de 1000 policías permanecen en la zona. En tanto, quienes fueron desalojados intentan recuperar lo poco que no destruyó la maquinaria pesada. Muchas gracias. Agradecer al grupo por la invitación en esta noche para ver un tema muy importante y una problemática producto del desalojo en Caraballo. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, como ya se vio en el video, es de público conocimiento que se ha desarrollado un desalojo en Caraballo de más de 60 familias. Pero bueno, en primer lugar, ¿qué es el desalojo? El desalojo es una institución jurídica mediante la cual un ciudadano, en razón a su derecho de acción, puede pedir una tutela, una protección al Estado que a través de los órganos jurisdiccionales administran justicia. Uno puede pedir ante ellos, con esta institución, que desaloje a aquellas personas que ilegítimamente están en posesión de una propiedad. Entonces, en Caraballo, suponemos que había un proceso de desalojo formalmente ante los órganos jurisdiccionales, mediante las cuales, pues, las personas que han sido desalojadas han perdido ese juicio. Es por eso que, en este caso, han sido desalojados. Hay que tener en cuenta aquí también de que uno de los actores importantes ahí es la Municipalidad de Caraballo. Así que el gobierno local es la que está interviniendo en ese desalojo. Entonces, podemos nosotros, en este caso, decir de que ha habido un procedimiento de expropiación. Y la expropiación está regulada en una ley especial, mediante las cuales se tiene que cumplir ciertos requisitos, y por fines de necesidad pública se puede expropiar una propiedad, pero de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley. Ahora, vamos al impacto que ha generado pues este desalojo, ¿no? En personas que han estado ahí asentadas por más de 50 años. Existe pues ya un impacto negativo, ¿no?, en sus hogares, porque han sido despojados de su vivienda. La siguiente diapositiva. Fundamentación de la problemática. La problemática de los desalojos en Lima Norte refleja una crisis habitacional. Esto nos lleva a entender si se despojó de la propiedad de esas personas, han quedado sin viviendas. Y existe un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos de acceso a la vivienda. Ese acceso a la vivienda, ¿de quién es responsabilidad garantizarlo o cumplirlo? Nosotros, como conocedores del derecho, podemos decir que según la Constitución Política del Perú, en su artículo 44, prescribe de que es responsabilidad del Estado velar por la plena vigencia de los derechos fundamentales.
Y si el acceso a la vivienda es un derecho fundamental, en este caso es responsabilidad del Estado crear procedimientos o mecanismos o alternativas, en este caso de darles una vivienda a esas personas que fueron desalojadas. Hay que tener en cuenta, estimados alumnos, si que ya fueron desalojadas es porque había un proceso establecido, el cual ha terminado en una sentencia, y si ha terminado una sentencia quiere decir que había un proceso regular, justo, con las notificaciones previas a las partes, y por lo tanto se está ejecutando esta sentencia. Entonces, dentro de ese proceso, sería una alternativa de que intervenga el Ministerio de Vivienda para garantizar el acceso a la vivienda de esas personas desalojadas. Bueno, ya es un procedimiento administrativo que se tendrá que ver con las autoridades, ¿no? Una de las causas, la déficit de vivienda formal. Entonces, si decimos hay déficit de vivienda formal, estamos suponiendo de que las personas que han estado en posesión de ese territorio han estado informalmente. Pero bueno, en el Perú, el acceso a la vivienda es muy limitado. El Ministerio de Vivienda ha creado programas, pero aún así, este derecho que gozan todos los peruanos todavía no está bien garantizado. Entonces, es responsabilidad del Estado, a través de sus gobiernos locales y regionales, garantizar y formalizar a las personas que están informalmente ocupando algún espacio o territorio. Siguiente diapositiva. Procedimiento y consecuencias. El desalojo en Caraballo es un claro ejemplo de la crisis habitacional que afecta a muchas zonas en crecimiento urbano. Hay que tener en cuenta de que Lima pues, es una capital metropolitana que tiene más de 12 millones de habitantes. Si las personas que construyeron ahí su vivienda dicen que han estado más de 50 años, el Perú ha pasado por serios problemas. Uno de esos problemas de los años 80 hacia adelante fue el terrorismo, que en este caso afectó a la zona sur de Lima, a la zona sur del Perú. Este terrorismo hizo de que exista un desplazamiento forzoso de la población de la sierra hacia la capital. Y es así de que se genera, pues, la invasión de terreno, la invasión de tierras. Y si uno visita Lima hasta los cerros, tienen ventanas, ¿no? Hasta los cerros están ocupados con domicilios, en donde no debía haber domicilios, porque hay quebradas, no hay zona segura para que en este caso construyan, pero ahí están asentada la población. O sea, hay consecuencias, hay causas mediante las cuales la población ha ido invadiendo terrenos informalmente. Pero nos dicen que es más de 50 años, o sea, ya ha superado plazos, tiempo demasiado, en las cuales ustedes conocerán, ¿no? Hay un procedimiento para declararse propietarios a través de una prescripción adquisitiva por el transcurso del tiempo. Si uno está en posesión por más de 10 años, puede solicitar un procedimiento de prescripción adquisitiva y declararse propietario, para en este caso no ser un propietario informal, ¿no? Proceso de desalojo legal y social. La intervención de las autoridades municipales y judiciales, quienes deben seguir el procedimiento estipulado por la ley para garantizar el proceso justo. Bueno, la autoridad municipal, suponemos que ha iniciado un procedimiento de expropiación para aquellas personas que han tenido escrito su propiedad en registros públicos.
por causa de necesidad pública, se puede afectar un derecho fundamental. Aquí entramos a otro tema, a que los derechos fundamentales no son limitados, tienen límites, o que los derechos fundamentales no son absolutos. ¿Qué derecho fundamental se ha afectado en este desalojo? Para aquellos ciudadanos que dicen que tienen escrito en registros públicos su propiedad, argumentan de que no ha sido notificado formalmente con el desalojo. ¿Qué derecho se ha afectado? Nos preguntamos. Y los derechos lo encontramos prescritos, plasmados, ¿en dónde? En la Constitución Política del Perú. El derecho a la propiedad como derecho fundamental. En el artículo 70 de la Constitución Política del Perú dice de que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, que la propiedad es inviolable, pero también dice que se puede expropiar siguiendo un procedimiento de ley en donde se cumplan los requisitos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el derecho a la propiedad no es absoluto, tiene límites, se puede limitar. ¿Pero quién establece sus límites? La ley. ¿Te puedo expropiar? Sí, pero que se respete ese procedimiento. Entonces, aquí tenemos a las autoridades municipales y judiciales, dice. Entonces, si las autoridades municipales de Caraballo desarrollaron un procedimiento de expropiación, han tenido que cumplir con todos los requisitos de la ley, con la notificación previa para que se respete el debido proceso. En vista de que desarrollaron su procedimiento administrativo de expropiación, porque es un procedimiento administrativo en primer lugar, con el acuerdo del Consejo de Regidores, y si que la población que estaba habitando no querían salir, entonces lo que hizo la municipalidad es llevarlo, ese caso, a las autoridades judiciales, para que la autoridad judicial decida el desalojo. Bueno, si se ha respetado el debido proceso o no, es cuestión de revisar, pues, en este caso, el trámite del proceso, ¿no? Un proceso de desalojo, de acuerdo al artículo 139 de la Constitución, hace referencia al debido proceso. Imaginamos que se ha respetado con las notificaciones previas de la demanda a todas las partes para que hagan ejercicio de su derecho de contradicción. Hay una audiencia única, porque ustedes conocerán de que el proceso de desalojo se tramite en un proceso sumarísimo, uno de los procesos más rápidos que existe. En esa audiencia se debate los medios probatorios de las partes, y si que una de las partes no logró probar su pretensión, entonces el juez lo da la razón a quien probó su pretensión. Y es por eso que tenemos el desalojo que se ha ejecutado. Y si se ha llevado un proceso justo, aquí hay algo muy importante que resaltar: el poder coercitivo del derecho. El poder coercitivo del derecho quiere decir lo que la sentencia se estableció tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse con la fuerza pública. Vemos ahí señoras que salen llorando, ¿no? Porque han perdido su vivienda de más de 50 años. Pero si hay una sentencia justa, en donde se ha respetado el debido proceso, el derecho tiene que hacer sentir su poder coercitivo. El derecho, cuando ya existe una sentencia justa, no se basa en sentimientos o emociones. Se tiene que cumplir la ley, se tiene que cumplir. Y si vamos ya al tema social, es cuestión ya del Estado, el Ministerio de Vivienda, que desarrolle algún procedimiento, alguna alternativa. Cuando se vea casos en donde se va a despojar de su vivienda a un conglomerado de personas, previamente coordine con ellos para que lo dé el acceso a esa vivienda, que también es un derecho fundamental. Pero es cuestión ya administrativa, ¿no? Que no está del lado de un proceso judicial de desalojo,
Porque el proceso de desalojo tiene sus requisitos, sus formalidades, en el cual, si se cumple, se ejecuta. Entonces, la realidad de Caraballo revela que muchas veces estos procedimientos no siguen adecuadamente, lo que genera principalmente dicha crisis social o habitacional. Desde aquí estamos suponiendo de que no se ha respetado el procedimiento, tanto administrativo, municipal como judicial, en el desalojo en Caraballo. Entonces estamos suponiendo de que ha habido una afectación al debido proceso. Y si que ha habido una afectación al debido proceso, como ahí sale en la noticia, ¿no? De que nunca fueron notificados, dicen. No hemos sido notificados, vienen y me desalojan así por así. Entonces, si que no ha habido una notificación previa, ustedes conocen, cuando uno demanda, uno de los requisitos fundamentales es de que esa demanda se corra traslado a las partes. Porque si no se corre traslado debidamente, o no son notificados debidamente, se puede plantear una nulidad, una nulidad de ese proceso, porque se está afectando un derecho fundamental. Si que no fueron notificados válidamente, ¿cómo conozco yo de esa acción? Para poder contradecir, para poder defenderme. ¿Qué es lo que se está afectando? El derecho de defensa. Y el derecho de defensa es un derecho fundamental de carácter procesal, que lo podemos encontrar prescrito en el artículo 139 de la Constitución. El debido proceso. Entonces, es cuestión de la defensa de estos pobladores, de sus abogados, que adviertan esas falencias en el proceso y lo planteen, pues, ante la autoridad competente para que puedan declarar la nulidad de ese proceso. No sabemos en qué instancia es el proceso, porque ustedes conocerán de que un proceso tiene etapas, tiene instancias. Hay una primera instancia, y que no estoy de acuerdo con esa primera instancia, yo puedo cuestionar en razón a un derecho fundamental de carácter procesal de la doble instancia e ir hacia los jueces de segunda instancia y decirles, ¿sabe qué, señores? No he sido notificado. Esa sentencia es nula. Además, se ha afectado mi derecho fundamental a la propiedad, a la vivienda. Pero como le digo, y si que no estoy de acuerdo con la segunda instancia, existe un recurso extraordinario, que es el recurso de casación a la Corte Suprema. Me imagino que los abogados de dichas personas estarán pues en esa cuestión, en esa pelea, ¿no? Siguiente diapositiva. Consecuencias inmediatas para las familias afectadas. ¿Cuáles son las consecuencias? Han perdido su vivienda. No sabemos si fue un proceso justo o injusto, porque no hemos revisado el caso, ¿no? Pero ahorita han perdido su vivienda. Estas familias en situaciones de vulnerabilidad extrema, muchas veces el único espacio que ellos tenían para vivir. Si nos vamos al tema social, al tema moral, al tema ético, al tema humano, nos parece pues de que estas personas por más de 50 años allá sentadas sean despojados de su vivienda de la noche a la mañana. ¿Cómo quedan su familia, sus hijos? ¿No? Moralmente nos afecta. Al no contar con un lugar para vivir, esos niños quedan a la intemperie, ancianos, mujeres embarazadas. Su lado emocional, su lado psicológico, tanto de los ancianos, de los niños, ¿cómo quedaría? ¿Cómo ha quedado? Entonces es importante aquí que intervenga pues el Estado, porque es obligación del Estado, ¿no? El artículo 1 de la Constitución, ¿qué prescribe? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Dice. O sea, hay una obligación para la sociedad y el Estado de que intervenga
y de cierta manera disminuya el riesgo de afectación de esos derechos. Entonces, ¿hay un riesgo? Hay un riesgo. Pero como ya le dije, si se ha respetado el debido proceso en el proceso de desalojo, el derecho es coercitivo. No podemos cuestionar nosotros a la formalidad del proceso, porque la formalidad del proceso da oportunidades a ambas partes para que puedan defenderse. Ya es cuestión de Estado, a través de otro procedimiento administrativo, de que vele por el acceso a la vivienda de estas personas. Siguiente diapositiva. Los efectos a largo plazo. Posibilidad de que la falta de planificación y las construcciones precarias persistan. Bueno, como ya le vengo a mencionar, en nuestro país, una de las dificultades y de las problemáticas es el sistema de planificación urbana que se tiene. No existe una verdadera planificación. Todavía el Perú es uno de los países que en ese aspecto se está haciendo, se está trabajando, pero mínimamente. Es por eso que tenemos lo que ha pasado, ¿no? Un desalojo. 50 años, personas sentadas ahí, son 50 años que han tenido para de repente hacer ejercicio de sus derechos, tratar de formalizar su propiedad. La posibilidad de que surjan conflictos sociales. Los conflictos sociales, de repente esas personas se asientan en otros lugares informales, de nuevo van a caer en ese mismo problema de la informalidad. A medida que la población del sector crece, estos conflictos podrían ampliarse, ¿no? La población sigue creciendo. Y como le digo, no hay una planificación urbana. Muchas veces construyen en zonas de riesgo, en quebradas. Y viene el uruguayo, muchas veces termina también afectando su derecho de acceso a la vivienda, a la vida, a la seguridad que estos ciudadanos peruanos tienen. O sea, los efectos a largo plazo, hay consecuencias que se pueden seguir suscitando. Siguiente diapositiva. Alternativa de vivienda. Ante la crisis habitacional que afecta a las familias desalojadas en Caraballo, es necesario considerar diversas alternativas de vivienda que puedan ser implementadas a corto y largo plazo. Refugios temporales, albergues, viviendas de emergencia. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Pero de quién es responsabilidad? O sea, ¿quiénes son los actores que puedan intervenir para garantizar esos refugios temporales, albergues con servicios o viviendas de emergencia? ¿Quiénes son los responsables? Y para identificar a los responsables, nos vamos a la Constitución, artículo 44 de la Constitución. Si tienen su Constitución, léanlo. Ahí dice, el Estado tiene la obligación de velar por los derechos fundamentales. Y aquí lo que se está afectando, ¿qué derecho? El derecho de acceso a la vivienda. Todos tenemos derecho a acceso a la vivienda, sí. Pero es el Estado que debe crear las políticas necesarias para que se respete ese derecho. Si decimos refugios temporales, albergues o servicios, demanda de un presupuesto económico. Y ese presupuesto económico debe estar aprobado dentro de los planes económicos del Estado. Porque si no está aprobado, por más que digamos acceso a la vivienda, no se va a poder cumplir. Entonces es responsabilidad del Estado, a través de sus gobiernos locales, identificar esas problemáticas para así
crear esos albergues o vivienda de emergencia cuando exista proceso de desalojo, como en Caraballo, que afecte pues a un conglomerado de personas, ¿no? Entonces, es cuestión ya de una política de Estado. Siguiente. Planes de vivienda social. Cooperación entre el sector privado y público. Bueno, la implementación de programas de vivienda social por parte del Estado. Cuando identificamos este término social, ustedes saben que los derechos se clasifican en generaciones, ¿no? Derecho de primera, segunda generación, tercera generación y hasta cuarta generación ya últimamente se está hablando. Social. El acceso a la vivienda es un derecho de segunda generación, porque demanda del Estado la obligación de solucionar o dar alternativas para que la población tenga ese acceso. Una vivienda social por parte del Estado. Pero aquí, como ya le mencioné, tiene que ver con presupuesto económico. Construcción, saneamiento, techo propio. El techo propio, por ejemplo, es un programa del Estado. Hoy en día existe y que está trabajando, que da hasta cierta cantidad de dinero, 40.000 soles, para aquellas familias que cumplen con los requisitos no reembolsables. O sea, te da 40.000 soles el Estado para que compres tú tu vivienda. Pero entonces esas políticas se tendrá que ampliar para casos de desalojo, porque estamos hablando de desalojo. El techo propio interviene pues para aquellos casos de personas que no se ven involucradas en caso de desalojo, para aquellas personas que no tienen acceso a la vivienda. Pero en caso de desalojo, sería pues que se implemente un requisito especial para que en caso de desalojo también techo propio intervenga, no sé, en el procedimiento y pueda ayudar a esas personas, ¿no? Siguiente. Cooperación entre el sector privado y el público. Ahí está la... Sector privado y público. Será obligación del sector privado intervenir y garantizar el acceso a la vivienda de esas personas que han sido desalojadas. El sector público sabemos que es el Estado. Y el sector privado, la Constitución dice claramente, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad, todos, incluido el sector privado, y del Estado, lo que es público. Entonces, bueno, se podía trabajar planes, ya depende del gobierno local, con el sector privado, con las constructoras, ¿no? De que crear algunos mecanismos de acceso a esta vivienda de estas poblaciones y así poder disminuir la brecha de afectación. Entonces, sí es importante que el sector privado y el sector público trabajen conjuntamente para poder, en este caso, facilitar el acceso a la vivienda de personas que han sido desalojadas. Siguiente. Siguiente diapositiva. Procedimiento y consecuencias ciudadanos sin alternativa en el Congreso de Caraballo. Bueno, creo que esa es la primera, ¿no? Ya está culminando. Bueno, a manera de conclusión, si nos centramos en el problema desalojo, a tener en cuenta que el desalojo no es el problema. El desalojo es una institución jurídica procesal establecido en el artículo 585 del Código Procesal Civil, mediante las cuales un ciudadano que ve vulnerado su derecho a la propiedad
puede recurrir al órgano jurisdiccional a pedir una protección, una tutela de su propiedad. Es un punto importante, ¿no? Con respecto a la afectación, ¿no?, de la vivienda, ya es cuestión del Estado, el gobierno local, de crear políticas de acceso a la vivienda a esa persona que ha sido desalojada. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, señor Guevara. Pues entonces vamos a pasar con un par de preguntas de repente por parte del público, si que desea realizarlas. Pues para realizarlas, por favor, si puede levantar la mano antes de intervenir o escribir por el chat del Zoom, ¿verdad? Gracias. A ver, elimina eso. ¿Listo? Puede intervenir, no se preocupe, el señor Sánchez Humarán. En sí, ¿cuáles son los pasos legales que se deben seguir para realizar un desalojo? Disculpe. Listo, por favor, nuestro ponente si podría resolver esta duda por parte del señor Sánchez. ¿Sí? Respecto a ¿Cuáles son los pasos legales para un desalojo? Bueno, en primer lugar, el desalojo, como ya le dije, es una institución jurídica mediante las cuales, si ves afectado tu derecho a la propiedad, tú puedes recurrir al órgano jurisdiccional. En primer lugar, plantear una demanda, ¿no?, ante el órgano jurisdiccional competente. ¿Y cuáles son los requisitos? Por ejemplo, si aquella persona que está ocupando tu propiedad no tiene título, o si que lo tiene, aquel título ya feneció. Si no tiene título es porque no tiene ningún documento que respalde, pues, ¿no? Y si que lo tiene y ya feneció, quiere decir, de repente tú lo arrendaste, esa propiedad, pero ya se cumplió el plazo y no quiere salir. Entonces, tú cumpliendo con esos requisitos, planteas tu demanda ante el órgano jurisdiccional competente, adjuntando tus medios probatorios, pagando la tasa judicial que corresponde, planteas tu demanda a aquella persona que está ocupando precariamente tu propiedad. Entonces, y ahí se genera ya el proceso, vas a cumplir pues con los requisitos del artículo 424 del Código Procesal Civil, que dice de que tu petitorio tiene que ser claro y preciso, tu fundamento de hecho tiene que estar acuerdo con tu petitorio, tu fundamentación jurídica de tu demanda, tus medios probatorios. Si cumples con todos los requisitos, planteas tu demanda mediante un proceso sumarísimo y el juez te dará la razón y bueno, ya viene la ejecución del desalojo. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos otra pregunta por parte del señor Beto Ciesa, Maricela, ¿no? Primero continuamos con la señorita Maricela, con su pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para hacerle al doctor. Doctor, ¿usted está en contra o a favor de los desalojos? Bueno, es una pregunta, creo que en contra o en favor. Nuestra ley, bueno, como le digo, el desalojo es una institución jurídica procesal que está establecido en la norma, que cuando se vulnera un derecho, como es el de propiedad, yo puedo hacer uso de esa institución jurídica para garantizar mi derecho a la propiedad.
pero en ese proceso de desalojo hay requisitos, hay formalidades que se tienen que cumplir. Si es que no se cumple, bueno, el juez no me dará la razón. Pero si yo cumplo con todos los requisitos, entonces no es que esté en contra ni a favor, sino que el desalojo como institución jurídica procesal ha sido establecido por el Estado para garantizar un derecho fundamental que es a la propiedad. Ahora, si las consecuencias que se vienen, ¿no? Como el caso de Caraballo, ya es cuestión de otras políticas de Estado, de que el Ministerio de Vivienda intervenga, quizás dentro del procedimiento de desalojo. Se puede modificar la norma del procedimiento de desalojo para que intervenga, identifique a aquellas personas que van a ser desalojadas y desde ya, inmediatamente, como se mencionó en la diapositiva, lo dé un acceso a un albergue temporal, una vivienda temporal. Entonces, bueno, el desalojo como institución jurídica, como le digo, es una institución que está para garantizar un derecho fundamental que es a la propiedad. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat que dice, doctor, ¿cuál es el paso a seguir de la persona desalojada que no tiene dónde vivir? Bueno, aquella persona que ha sido desalojada ha tenido la oportunidad dentro de un proceso de acreditar que tiene la razón. Y si ha sido desalojada, a pesar de la oportunidad que ha tenido, no ha demostrado, pues, de que tiene, en este caso, la razón. ¿Y cuáles serían los requisitos o el procedimiento para que tenga acceso a una vivienda? Bueno, ahí ya tenemos que ir a ver el tema del Ministerio de Vivienda, que en este caso que es la institución competente, qué alternativa tiene para estas personas, ¿no? Que ha mencionado a techo propio, por ejemplo, que es un mecanismo establecido por el Ministerio de Vivienda. Ampliar la cobertura de techo propio para casos especiales como este, en desalojo. Pero para eso se tendrá que modificar la norma. Apague su cámara, por favor, y su micro. Listo, entonces, resueltas las cuestiones del público presente, podemos decir, bueno, cerrar con que, pues, claro, el hogar en efecto no constituye solo una infraestructura vacía, ¿no? Como usted bien lo había mencionado, pues protege física y subjetivamente en sentido jurídico a aquellos que la habitan, ¿no? Como pueden ser los abuelos, por ejemplo, padres, ¿no? Y niños que conformarán en un futuro la sociedad que se irá desarrollando a medida que crezcan, ¿no? Entonces, la familia como núcleo de la sociedad se encuentra presente dentro de un hogar, ¿no? Que existe físicamente y en tanto protege jurídicamente sus derechos fundamentales, ¿no? Tenemos que también, pues, no podrían gozar pues, del bienestar mínimo necesario para desarrollarse en sociedad debidamente. Entonces, constituye claramente una problemática masiva, ¿no? Y real, en zonas poco atendidas al respecto, ¿no? Como lo es a nivel de Lima, y Cono Norte, en el caso de Caraballo, ¿no? Especificando, ¿no? Ejemplificando. Entonces, los procesos a veces no son respetados, legalmente hablando, bueno, las etapas, aclarando un poco. Entonces, eso sería en gran parte la fundamental discusión presente en este webinar, ¿no? Y bueno, muchas gracias, doctor Guevara y público presente. Muy buenas noches. Manifestarle entonces nuestro sincero agradecimiento. Y pues su conocimiento nos ha permitido evaluar esta problemática debidamente en beneficio nuestro, ¿no? Como por futuros Muchas gracias. profesionales de formación Buenas ética noches. y críticamente hablando, ¿no? Listo. Creo que ya se retiró el ponente. Ujú. Ujú.
Corten la grabación. Gracias, gracias. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias a todos por asistir en este presente webinar. Espero que hayan entendido el trabajo.